Evangelio de Lucas, capítulo 1. Y leamos en el versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Leamos en los últimos versículos de Lucas, simplemente para poder concretar un pensamiento. Versículo 52. Ellos, hablando de los discípulos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. El primer pensamiento que tengo por delante, teniendo en cuenta que Lucas es el evangelio que nos presenta al Señor Jesucristo como el hombre perfecto, es que este evangelio comienza hablando del templo y termina hablando del templo. En el capítulo 1 no se dice literalmente el templo, pero donde Zacarías estaba sirviendo era efectivamente el templo. Y como leímos en Lucas capítulo 24, sus últimos versículos, después de haberle adorado a nuestro Señor Jesucristo, los discípulos se fueron al templo y allí alababan y glorificaban a nuestro Dios. El evangelio, podríamos decirlo, de Lucas es el evangelio del templo. Y vamos a ver al Señor Jesucristo en este evangelio en reiteradas ocasiones alrededor de la casa de Dios. Y ahí usted ya puede ir sacando sus propias lecciones o aplicándolo a su vida. Lo importante que fue la casa de Dios o la habitación de Dios para el Señor Jesucristo en su humanidad. Y lo importante que debe ser la habitación de Dios hoy en día, la iglesia, para nosotros como creyentes. Ese es un primer pensamiento. No me voy a quedar en ese solo pensamiento, sino que quiero ver aquí en los versículos que leímos en el capítulo 1 y luego en otros versículos en Lucas, una meditación sobre estos versículos. Ahí está Zacarías y Elisabet. De ambos el Espíritu Santo da un buen testimonio. Dice que eran irreprensibles, dice también que eran justos. Un matrimonio ejemplar. El hombre y la mujer estaban en un mismo nivel espiritual y el interés del hombre por servir al Señor era el mismo interés que ella tenía por servir al Señor. Ahora dice en el versículo 8 que acabamos de leer, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio. Ejerciendo, es decir, que estaba activo Zacarías en el servicio. Y mi querido hermano, estamos activos en el servicio. Zacarías estaba ejerciendo el sacerdocio en el templo, en la casa de Dios. ¿Está usted también, estoy yo, primeramente yo, activo en el servicio, en el sacerdocio, en la casa de Dios, en la iglesia de Dios? Cierto es que hoy, por la pandemia, la cuarentena y demás, no nos podemos congregar como quisiéramos, pero podemos seguir estando activos
en el sacerdocio, activos en la oración, activos en las meditaciones. Antes quizás no valorábamos la cena del Señor como ahora la valoramos. Nos hace falta ver el pan, nos hace falta ver la copa. Y el domingo, por más de que tratamos de enfocar nuestros pensamientos en el Señor Jesucristo, no es lo mismo como cuando tenemos los símbolos allí presente y hacemos literalmente memoria del Señor Jesús, pero aún así estamos activos, estamos participando. El ejercicio espiritual para el domingo no se deriva del domingo mismo, sino que es un ejercicio permanente en la semana. Estamos leyendo, estamos orando, estamos haciendo las dos cosas, meditando en la persona de Cristo de tal manera que el domingo podamos decir que rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Solamente el corazón puede estar rebosando un domingo cuando hay la debida preparación. Zacarías lo hacía. Ahora, dice allí en el versículo 9 que le tocó en suerte ofrecer el incienso. No todo el tiempo lo podía hacer. Y fue, lo decimos con respeto, fue afortunado para él tener la oportunidad de entrar al lugar santo para ofrecer ese incienso. Y hermanos, no es que seamos afortunados, es que el Señor Jesucristo ya entró hasta dentro del velo, penetró hasta el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Tenemos acceso con confianza ante el trono mismo y, como dice el libro de Hebreos, hasta el trono de la gracia. No nos corresponde en suerte entrar a ese trono, es que el Señor nos concede el privilegio de acceder al trono de la gracia. Y lo expresamos de esa manera porque el altar del incienso, el incienso nos habla de las oraciones de los santos. Y podríamos pensar en la vida de nuestro Señor, que era un incienso para su Padre. El Padre se deleitó y se agradó en toda la vida de nuestro Señor. Ahora imagínense ustedes las oraciones de nuestro Señor, un perfume para su Padre. Su vida era un incienso, sus oraciones eran un incienso. Pero ¿qué de nosotros? Cuando Zacarías llegó ante el altar del incienso, la vida de Zacarías era un perfume. Y de esa vida, de ese testimonio, era que él servía y se presentaba ante el lugar santo. Nosotros de la misma manera, Dios quiere que todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, una consagración absoluta a nuestro Señor Jesucristo, de manera que nosotros seamos vistos o seamos recibidos como incienso delante de Él y nuestras oraciones sean agradables también delante de Dios. Pero mientras Zacarías estaba allá dentro, en el lugar santo, dice el versículo 10, toda la multitud del pueblo estaba afuera orando. Había un hombre adentro orando, pero todo el pueblo estaba afuera también orando. Y me hace pensar cuando uno de nosotros toma la palabra para orar en público, todos los demás hermanos debemos también estar orando. Es un privilegio para uno el poder orar en público, pero es un privilegio para todo el pueblo poder acompañar esa oración. Oremos juntamente con nuestros hermanos de manera que podamos terminar diciendo amén.
con entendimiento. El amén no es una palabra sacramental, no hace parte de una fórmula. El amén es el acuerdo que estamos mostrando con aquel que está hablando en público. Dije que algunos pensamientos en el Evangelio de Lucas y quiero seguir en esa tónica. Ahora, por favor, acompáñenme al capítulo 3, perdón, del Evangelio de Lucas. Capítulo 3. Versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Sé que el pasaje es quizás muy conocido para la mayoría de nosotros, pero en estos días estaba pensando en lo que allí sucedió y quisiera, a partir de esos versículos, pensar más en nuestro Señor Jesucristo. Escenifique usted lo que sucedió. Piense conmigo en lo que estamos leyendo. Juan está bautizando y toda la multitud viene a bautizarse a mano de Juan. Pero ocurre algo diferente. Dice, también Jesús fue bautizado. Juan no bautizaba a la multitud, obviamente. Juan bautizaba uno por uno a los que estaban en la multitud. Y por llamarle de alguna manera, era una cola que se estaba haciendo. Cada uno confesando sus pecados para el bautismo, para arrepentimiento, mostrando su necesidad de arrepentimiento, confesando que había pecado en sus vidas y que querían ese arrepentimiento. Pero ¿ha pensado usted que en medio de la multitud estaba el Señor Jesucristo? Que mientras todos iban a confesar sus pecados, todos, me refiero a la multitud, iban a confesar sus pecados, allí en medio de todos, aunque era un hombre, aunque físicamente no había diferencia con los demás hombres, allí estaba uno que era completamente distinto. Y eso me hace pensar en el versículo de Cantares capítulo 2. Dice la amada acerca de su amado: como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Ahí vemos la multitud, pero como el manzano, el Señor Jesucristo, entre los árboles silvestres ordinarios, y en ese caso pecadores. Así es mi amado, dice ella, y así es nuestro Señor Jesucristo, tan diferente, tan singular, tan santo, perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice, también Jesús fue bautizado. Cuando el Señor Jesucristo entonces llega ahí delante de Juan, hay un diálogo entre ellos dos. Juan dice, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes para que yo te bautice, y el Señor contesta, es necesario que cumplamos toda justicia, y efectivamente es bautizado, es refundido en las aguas y luego es levantado de entre las aguas. El Señor Jesucristo probablemente en ese momento pensó en aquel bautismo allí en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo aquí mismo en este evangelio dice, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cuánto me angustio
hasta que se cumpla. Desde que Él inició su ministerio público, desde que Él se manifestó allí en ese bautismo, y con ese bautismo Él tenía presente la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo, de Él se dice: todas tus olas, tus corrientes pasaron sobre mí. ¿Ha visto usted una cascada? Y cómo el agua cae con fuerza, vez tras vez, tras vez, tras vez, sin cansancio, con total intensidad. Cómo las olas son también vez tras vez, tras vez. Demuestran la furia, el poder, la fuerza del mar, del océano, repitiéndose de manera constante. Así fue lo que el Señor Jesucristo experimentó en la cruz del Calvario. Ese bautismo que Él dijo: con un bautismo tengo que ser bautizado, se estaba refiriendo a eso. Cuando el Padre iba a colocar en su cuerpo nuestros pecados sobre el madero, y cuando Dios derramaría toda su ira en contra del Señor Jesucristo, toda la intensidad de su juicio sobre el Señor Jesucristo, así Él experimentó el juicio de Dios por nuestros pecados. Ahora, como ustedes saben, en los capítulos anteriores, en el capítulo 1, se habla del santo ser. Y estamos viendo al santo ser en medio de la multitud. Ahora estamos viendo al santo ser siendo bautizado. Pero deténgase un momento conmigo, mi querido hermano, para contemplar al santo ser ofreciéndose por nosotros allí en esa cruz. Gracias damos a nuestro Dios porque estuvo dispuesto a ser bautizado de esa manera y experimentar la separación de Dios a causa de nuestra terrible maldad. Pero además dice allí: y orando, el cielo se abrió. Si leen con atención Lucas, vamos a ver que el Señor Jesucristo vez tras vez está orando. Esta oración de aquí del bautismo no se menciona en otro evangelio, porque el Espíritu está resaltando la dependencia del efecto de Dios y cómo al terminar el bautismo Él se dirige a Dios, se dirige a su Padre. Hay comunión, se abren los cielos cuando el Señor Jesucristo ora, no así en el Calvario. Cuando el Señor Jesucristo lo vemos cargando con nuestro pecado, recibiendo la ira del Padre, entonces los cielos no fueron abiertos, los cielos se cerraron, los cielos se oscurecieron, el sol se oscureció, el Padre le dio la espalda, no hubo comunión. El hombre dependiente, el hombre de oración, en el momento crucial, el Señor en el Salmo 22 dice: en ti esperaron nuestros padres y tú los libraste, pero yo estoy aquí. Eso sí ya son palabras mías, pero es una forma de expresarlo. El Señor Jesucristo, los antiguos, los judíos, cuando necesitaron a Dios, Dios estuvo allí. Esperaron en Dios y Dios les contestó y les fue propicio. Pero en la hora de la prueba para el Señor Jesucristo, en la hora definitiva, Dios no estuvo dispuesto para Él. Los cielos se cerraron. Ahora el versículo 22 dice: y descendió el Espíritu Santo sobre Él en forma corporal como paloma. Ahora, eso es un símil. En forma, un símil quiere decir una comparación, una figura literaria. En forma corporal como paloma. Es decir, no descendió una paloma, sino en forma corporal.
y la imagen que daba era como de una paloma descendiendo sobre el Señor Jesucristo, sobre él, dice, en forma corporal. Y de ahí en adelante vamos a ver al Señor Jesucristo actuando en y por el poder del Espíritu de Dios. Todos sus movimientos, sus palabras dirigidas por el Espíritu, sus caminos dirigidos por el Espíritu, su enseñanza dirigida por el Espíritu, sus milagros en el poder del Espíritu. En Hebreos capítulo 9 dice que el Señor Jesucristo se ofreció mediante el Espíritu eterno. Aún en la cruz del Calvario el Señor se ofreció mediante el Espíritu de Dios, engendrado por el Espíritu, una vida en el Espíritu, un ministerio en el Espíritu, la consagración del hombre perfecto en el Espíritu, crucificado, se ofreció en la cruz en el Espíritu, pero también resucitó por el Espíritu. Ese mismo Espíritu que habitó en el Señor Jesús y que Él prometió que vendría sobre la iglesia, que vendría sobre los suyos, está en nosotros. Cuando creímos el Evangelio de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu que engendró, que dio vida en el vientre de María, eso es un milagro. Los milagros que vemos hacer en el Señor Jesucristo por el Espíritu, hermanos, ese Espíritu está en nosotros. El Espíritu Santo es todopoderoso. El Espíritu Santo obró en la creación. Tan grande como es el Padre, tan grande como es el Hijo, igualmente grande es el Espíritu de Dios. Tenemos a nuestra disposición todo el poder. Podemos orar en el Espíritu. Dice Pablo allá en Efesios capítulo 6 que ofrezcamos súplicas en el Espíritu. A veces nuestras oraciones no tienen el poder porque no oramos en el Espíritu, porque oramos muchas veces en la carne, porque creemos que estamos orando, porque cuando es en la carne no es realmente una oración. Pero la oración espiritual, la oración motivada por el Espíritu, que aunque escasean nuestras palabras, el Espíritu nos guía para llegar al trono de la gracia y tocar el corazón de Dios y poder orar según su voluntad. El Espíritu nos hace entender que Dios está en su trono. El Espíritu nos hace entender que Dios es nuestro Padre que está en los cielos y que quiere lo mejor para nuestras vidas. Mis amados hermanos, seamos conscientes que el Espíritu vive en nosotros y que quiere usarnos y puede usarnos todo el poder a disposición. No hay disculpa para el pecado. Es que no puedo con esto. No, efectivamente, yo no puedo. No puedo. Pero por el Espíritu Santo sí. Si tan solo cedo mis derechos al Espíritu, si tan solo muero a mí y permito que el Espíritu comience a obrar en mi alma, allá en las fibras más íntimas de nuestro ser, entonces los cambios y el poder del Espíritu Santo comienzan a manifestarse en nuestra vida. Ahora capítulo 4, por favor. Capítulo 4 de Lucas dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto
por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. ¿Ven? Jesús, el nombre con el cual pensamos en su humanidad, el nombre que Dios escogió para que en este mundo se lo reconozca como tal, Jesús, lleno del Espíritu Santo. Nunca el Señor contristó al Espíritu como si nosotros. Nunca el Señor apagó el Espíritu como si nosotros. Nunca el Espíritu Santo menguó la medida en la persona de Cristo. En el Señor siempre estuvo la llenura del Espíritu. Jamás va a haber un hombre, nunca lo hubo y nunca lo habrá, en quien el Espíritu Santo haya llenado toda su vida por completo. Y durante todos sus días, perdón, el Señor Jesucristo lleno del Espíritu. Ahora dice, y fue llevado por el Espíritu al desierto. El Espíritu lo guió al desierto. Muchas veces tomamos decisiones equivocadas. Muchas veces vamos a donde no tenemos que ir, porque no es el Espíritu el que nos está llevando. Lo que quiero decir es, siguiendo el ejemplo del Señor, que puesto que Él estaba lleno del Espíritu, el Espíritu podía llevarlo, dirigirlo, conducirlo, en ese caso, al desierto. En la medida que estemos siendo llenos del Espíritu, el Espíritu nos va a poder guiar. Pero si estamos vacíos del Espíritu, si estamos gobernando nosotros, el que va a guiar o los que vamos a guiar somos nosotros mismos. Vamos a seguir nuestra lógica, vamos a seguir nuestros sentimientos, las circunstancias van a ser mella en nuestro corazón, pero cuando damos lugar al Espíritu, cuando decididamente le entregamos nuestro corazón al Espíritu que gobierne en todas las áreas de nuestro ser, eso cuesta, muchas veces duele, comienza a tallar, va amoldando el carácter, hay que cambiar conducta, el pensamiento debe cambiar, vamos siendo refinados, la escoria debe irse quitando, tantas cosas que debe estar obrando el Espíritu, pero cuando ese es nuestro interés, entonces sí, el Espíritu nos va a llevar al Señor al desierto para tener comunión con su Padre durante 40 días. Y hermanos, el Espíritu nos va a guiar a la comunión con nuestro Padre. Cuando estamos siendo llenos del Espíritu, hay la intención de orar. La carne no produce eso. En nosotros, nuestra naturaleza no desea orar porque no es del Espíritu. Es la naturaleza carnal, pecaminosa, caída. No le interesa la comunión con Dios. El Espíritu es el que motiva. A la carne no le interesa leer la palabra, mucho menos estudiarla, meditar en ella, dedicarle tiempo, horas, pasar tiempo con el Señor, dedicación, consagración. Eso no es de la carne. El Espíritu nos guía a la comunión. Entonces podemos ir ustedes y yo concluyendo ciertas cosas. Si estoy flojo en la lectura, si estoy flojo en la oración, si estoy flojo en congregarme, si como que no quiero estar en las reuniones, como que me da lo mismo 8 que 80, yo no oro, yo no participo, en fin, todas esas cosas no son demostraciones del Espíritu, al contrario, lo que estamos evidenciando es que hemos dejado de lado el Espíritu y nos hemos dedicado a vivir por nuestra propia cuenta.
La vida perfecta del Señor estuvo siempre conducida y guiada por el Espíritu Santo. Ahora, por favor, hermanos, avancemos al capítulo 5. Mi hermano Esteban, desactivaste el micrófono. Eso. Ya, muchas gracias. Decía que hace unos 2 meses escuché una enseñanza sobre este pasaje. Pero luego, en mis devocionales y en el estudio personal, vino otra vez este pasaje a mi mente y a mi corazón. Y hay algo en particular que me ha pegado. Entonces, capítulo 5, bueno, es que tengo que leerlo más completo porque si no, no entendemos. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, hablando del Señor, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Ahí está Simón Pedro, nuestro querido hermano Pedro. Cuánto deseo conocer a mi hermano Pedro allá en el cielo. A veces le damos duro a nuestro querido hermano, pero nosotros somos muy parecidos a él. Y ojalá pudiéramos ser siquiera un cuarto de lo que fue el apóstol Pedro. Aquí está en sus inicios. Ya él ha conocido al Señor como su Salvador. Pasa algún tiempo y ahora él va a experimentar el llamamiento del Señor Jesucristo para servirle. Toda la noche ha estado trabajando, pescando, y no hay resultados. Ahora el Señor Jesucristo le dice: boga mar adentro, más hacia allá, echad vuestras redes para pescar. El hermano que enseñaba este pasaje decía que el Señor le dijo a Pedro: echad vuestras redes, y sin embargo Pedro echó la red. El Señor mandó que se echen las redes en plural. Pedro cambió la instrucción del Señor y echó solamente la red. Si Pedro echa las redes, la pesca hubiera sido mucho más grande. Si allí hubo bendición, ¿cuánta más bendición si él hubiera hecho caso a la palabra exacta del Señor? Con todo eso, él dice: más en tu palabra echaré la red. El Señor sabía que la instrucción se la cambió. El Señor sabía que Pedro no estaba obedeciendo tal cual el Señor le había dicho. No obstante ello, la gracia de nuestro Señor, que aunque Pedro en su limitado pensamiento no hizo caso, lo bendijo. Y hubo lo que conocemos como la pesca milagrosa. Pero Pedro sí hizo caso en bogar más adentro, ir más allá en el mar, más en lo profundo. Que eso hable también a nuestros corazones profundamente, hermanos. Abandonar la comodidad de la playa, abandonar la tranquilidad de la orilla y bogar mar adentro a buscar las almas, a buscar los peces. Evangelismo activo. Yo soy un deudor para con mi Señor en este sentido. Dios me ayude a mí personalmente a ser mucho más activo en la predicación del Evangelio. Pero ahora el versículo 8
Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Este fue el encuentro de Pedro con el Señor Jesucristo. Aquí la vida de Pedro se parte en dos. No fue sino hasta cuando Pedro cae de rodillas, reconociendo la santidad del Señor y su propio pecado, que el Señor le pudo decir, le cambió de nombre y le dijo: desde ahora serás pescador de hombres. Mi querido hermano, el Señor no nos va a poder usar a nosotros hasta que nosotros no le veamos a Él en toda su gloria. Y cómo no pensar en Isaías capítulo 6, lo que decían los serafines: santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Y dice que los quiciales de las puertas se estremecieron ante la voz del que clamaba: santo, santo, santo. Y el templo se estremece, todo se estremece. Mi amado hermano, si no hemos visto la santidad del Señor, menos aún vamos a ver lo malos y perversos y pecadores que somos nosotros. Hasta tanto sigamos pensando en las personas y no pensemos o no veamos al Señor en gloria y su santidad y caigamos derrotados delante de Él, el Señor no nos va a poder usar. El Señor desea usarnos. El Señor quiere que le sirvamos, pero jamás podremos servirle en la carne. Jamás nos podrá usar hasta que no caigamos de rodillas delante de Él. Y eso es algo que produce el Espíritu.